tiene que emitir su opinión legal sobre diversas situaciones que se pueden dar en la aplicación del sistema de administración de personal. Eso les digo con absoluto conocimiento y experiencia, ¿verdad? Entonces, ahora, este tema tiene que ver mucho con la ley del Estatuto del Funcionario Público, ¿ya? Porque la ley del Estatuto del Funcionario Público regula los sistemas y los subsistemas que tiene el sistema de administración de personal, ¿ya? Entonces, haciendo un breve repaso, aquí están los 8 sistemas que regula la ley SAP, ¿no? Y hay sistemas para programar operaciones, ¿ya? Para programar y organizar. Y los sistemas para programar y organizar cuentan con un sistema de programación de operaciones que no hemos desarrollado este sistema porque no correspondería. El sistema de organización administrativa que ya hemos desarrollado y el sistema de presupuesto. Con estos 3 sistemas se programan y organizan las operaciones de entidad. Ahora, hay otros sistemas para ejecutar las operaciones y en ese grupo están sistemas de administración de personal que vamos a desarrollar inmediatamente en 2 temas. El primer tema va a ser, y vamos a hablar de los aspectos generales de lo que es el sistema de administración personal. Y después ya vamos a desarrollar cada uno de sus subsistemas. Tiene 5 subsistemas este sistema de administración de personal. ¿Ya? El subsistema de dotación de personal, el subsistema de evaluación de desempeño, el subsistema de capacitación productiva, el subsistema de movilidad funcionaria y el subsistema de registro. Esos 5 subsistemas los vamos a desarrollar con mucho detalle, ¿ya? Para que ustedes puedan saber cómo se gestiona y cómo se administran los recursos humanos en las entidades públicas, ¿no? Recursos humanos, ya les mencioné, y eso dice la ciencia de la administración, es el recurso más importante que existe, ¿no? Porque ese recurso humano utiliza los demás recursos que están al alcance de una organización, sea público, sea privado. Me refiero a los recursos materiales, tecnológicos, qué sé yo, ¿no? El recurso humano es el recurso más valioso que tiene una entidad. Bueno, entonces, hay sistemas para ejecutar, les decía, las operaciones, y está el sistema de administración de personal que vamos a desarrollar, el sistema de administración de bienes y servicios que también vamos a desarrollar. Vamos a ver cómo las entidades públicas deben administrar sus bienes y cómo van a contratar bienes, obras y servicios y cómo van a disponer de esos bienes cuando corresponde, cuando haya la necesidad de disponer de esos bienes, que implican mucho detalle también en otro tema aparte, ¿ya?
El sistema de tesorería y crédito público y el sistema de contabilidad integrada, esos dos no vamos a desarrollar. Entonces, el resumen de este grupo de sistemas que sirven para ejecutar las operaciones solamente vamos a hablar del sistema de administración del personal y del sistema de administración de bienes y servicios. ¿Ya? Y finalmente, hay otro sistema que sirve para controlar todos estos otros sistemas, para garantizar que se estén aplicando debidamente todos estos sistemas, ¿no? Y es el sistema de control gubernamental. Este sistema de control gubernamental está bajo juicio de la Contraloría General del Estado. Estos otros grupos de sistemas para programar y organizar y para ejecutar están bajo la jurisdicción del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿Ya? Ahora, porque había otros organismos más que ahora ya no existen. ¿Ya? ¿Por qué les estoy hablando de esto? Les estoy recordando los sistemas. Porque precisamente, ¿no? El sistema de administración de personal, que tiene, reitero, 5 subsistemas, está regulado por la ley del Estatuto del Funcionario Público. La ley del Estatuto del Funcionario Público no es una ley laboral. No reconoce ni desconoce ningún derecho laboral. Más bien lo que hace la ley del Estatuto del Funcionario Público es regular los subsistemas de este sistema de administración de personal. ¿Ya? Además tiene un capítulo íntegro referido a la declaración de rentas y bienes, a la declaración jurada de rentas y bienes. Y tiene otro capítulo especial que regula, ¿no?, el régimen laboral. El régimen laboral que también, ¿no?, está normado en la Ley General del Trabajo, su decreto reglamentario. Pero, como ustedes saben, el artículo 1 de la Ley General del Trabajo dice que está al margen de la aplicación de la ley, de esa Ley General del Trabajo, los funcionarios públicos, ¿no? Por eso es que Bolivia no tenía una ley que pueda regular la relación obrero-patronal, es decir, la relación entre las autoridades públicas y los servidores públicos. Y es por esa razón que se ha promulgado la ley del Estatuto del Funcionario Público con muchos inconvenientes, que voy a comentar enseguida. ¿Ya? Bueno, esa es la razón por la cual es recordado los sistemas SAP. ¿Ya? Recuerden que estamos hablando únicamente en este tema de los aspectos generales, que son importantes. Algunos aspectos que ustedes tienen que conocer para después ya analizar el sistema propiamente, ¿ya?, con sus subsistemas, con sus procesos, con sus procedimientos, etc. ¿Ya? Bueno, ¿qué es el sistema de administración de personal? ¿Ya? Cuya sigla es SAP, Sistema de Administración de Personal. Es un conjunto sistemáticamente ordenado de, ¿no?, procesos, normas y procedimientos. Vamos a ver qué procesos, qué normas
y qué procedimientos se aplican en algo fundamental que es la administración y la gestión de los recursos humanos. Esas normas, esos procesos, esos procedimientos que regula el sistema de administración de personal van a permitir que se apliquen disposiciones legales en materia de administración pública de personal. ¿Ya? Buenas tardes. Ese es el concepto del SAP. ¿Ya? Les decía que el SAP tiene 5 subsistemas. 5. El número 1 es el subsistema de dotación de personal. En este subsistema vamos a ver cómo y de qué manera las entidades públicas deben dotar de personal para sus entidades. Y hoy, más que antes, está tomando también este tema y va a tener mucha importancia, porque si queremos devolver a la institucionalidad al país, volver nuevamente a retomar esto que ha desaparecido literalmente, porque como si no existiese estas discusiones legales, se han hecho lo que han querido por los funcionarios públicos. Entonces, si vamos a ver un futuro gobierno serio, técnico, que cumpla las normas de la Constitución, es obvio que van a aplicar este sistema de administración de personal que tendrían que aplicar. Significa que todos esos funcionarios provisorios, así se los ha llamado en modo general, no son funcionarios de planta, no son funcionarios interinos, sino le han puesto un rótulo de funcionarios provisorios. El 90% de todos los funcionarios públicos o servidores públicos que en este momento trabajan para el Estado, no solamente para el órgano ejecutivo, sino para el órgano legislativo, también para el órgano electoral y también para el órgano judicial. Son funcionarios provisorios, porque no son funcionarios de carrera. ¿Por qué? Porque la carrera administrativa prácticamente en este momento es inexistente en el país. Son cerca de 20 años que prácticamente han eliminado todo lo que significa la carrera administrativa. Hay uno que otro funcionario que es funcionario de carrera, que todavía sigue trabajando, ¿no? ¿Por qué? Porque la misma ley del Estatuto de los Funcionarios Públicos los protege a ellos. Esto vamos a ver más adelante. Bueno, entonces con este subsistema de dotación de personal, vamos a ver todos los procesos y los procedimientos de este subsistema de personal, ¿ya? Y vamos a centrar nuestro estudio en lo que significa el reclutamiento y selección de personal, cómo las entidades públicas deben reclutar a su personal a través de convocatorias públicas que pueden ser internas o pueden ser externas, en fin. Vamos a ver que una vez que se ha seleccionado al personal, se va a hacer el proceso de inducción
inclusión o integración, les voy a explicar en qué consiste este proceso de inclusión que es fundamental. Y finalmente vamos a ver cómo se hace la evaluación de confirmación del personal que ha sido seleccionado y que ya está trabajando en la entidad. Se le tiene que hacer una evaluación para saber si éste está respondiendo a las necesidades, buenas tardes, y a las exigencias de ese puesto de trabajo. ¿Ya? Bueno, luego vamos a ver el subsistema de evaluación de desempeño. Una vez que ya la entidad cuenta con personal estable, trabajando, etc., obligatoriamente, por lo menos una vez al año, dice la ley del Estatuto del Funcionario Público, se debe hacer la evaluación de su desempeño. Y la información que reporta este subsistema de evaluación de desempeño es muy importante. ¿Por qué? Porque le va a permitir a la entidad tomar una decisión sobre el servidor público. Desde, inclusive, se podría hasta observar y ver su permanencia en la entidad. Entonces, este subsistema de evaluación de desempeño es pues muy importante, ¿ya? Y les voy a explicar todos los procedimientos que se deben seguir para la evaluación de desempeño de los servidores. Otro subsistema de capacitación se llama así productivo, pero si quieren podríamos más mencionar subsistemas de capacitación. Los resultados de la evaluación de desempeño, que da mucha información sobre el estatus de un servidor público, va a permitir que exista la necesidad de capacitación de los servidores públicos. El resultado de esta evaluación de desempeño, aparte de identificar potencialidades de los servidores públicos, también va a identificar claramente las falencias que tienen, y en base a eso, una vez que se ha identificado las falencias que tienen, se tiene que programar su capacitación. Vamos a ver cómo se detectan las necesidades de capacitación, cómo se programa, cómo se ejecuta, cómo se evalúa y qué resultados arroja esa capacitación. ¿Ya? Muy importante también. Y finalmente está el subsistema de movilidad de personal, ¿ya? Que también otros llaman movilidad funcionaria. En las entidades públicas existe la necesidad imperiosa de hacer una movilidad funcionaria al interior de una entidad, porque es recomendable, porque es necesario, porque no se puede dejar a un funcionario servidor público en un puesto de trabajo de por vida, ¿no? Si no hay la necesidad de soltarlo, hay la necesidad, ¿no es cierto?, de promocionarlo, el resultado de esta evaluación de desempeño y el resultado de las notas que consiga el funcionario con su capacitación va a permitir y va a obligar a la entidad pública que se lo promocione, que esa es una forma de modalidad de movilidad funcional.
o en su caso es necesario rotar personal. ¿Ya? Vamos a ver cómo y en qué circunstancias se tiene que rotar al personal. Y otra forma de movilidad de personal o movilidad funcional es la transferencia. Vamos a ver cómo opera la transferencia, cómo se hacen las transferencias, etcétera, ¿no? De los funcionarios, los servidores públicos. Y finalmente vamos a ver el retiro, ¿ya? ¿Cuáles son las formas de retiro que habla el Estatuto del Funcionario Público? No estoy hablando de las causales de retiro, que es una ley del trabajo que se aplica por analogía. Estoy hablando de las formas de retiro y vamos a ver cuáles son esas formas de retiro. ¿Ya? Y finalmente, vamos a ver el subsistema de registro. Este subsistema de registro, este subsistema va a registrar todos los demás subsistemas, absolutamente todos. Desde cómo ha ingresado el servidor público a trabajar, bajo qué, ¿no?, mecanismo, ¿no?, ha ingresado a trabajar, en base a qué procedimientos, ¿no?, ha ingresado. Este subsistema de registro va a registrar todo lo que ha significado la evaluación del desempeño de un funcionario, qué cursos de capacitación ha recibido, cuál es el récord de notas que ha sacado en su capacitación. Todo eso se va a registrar, ¿ya? También se va a registrar todo lo que es la movilidad de personal, todos los cambios que ha tenido el servidor público en movilidad, etc. Entonces, esto significa el subsistema de registro que las entidades públicas deben necesariamente, ¿no?, organizar los folders personales o el file personal de cada uno de los funcionarios, ¿no? Todavía en el país se lleva un registro, yo diría manual, ¿ya? Un registro manual que todo se registra y se va archivando en el folder, en un file personal de cada uno de los funcionarios. Pero existen paquetes computacionales muy buenos, ¿no?, que sirven muchísimo para manejar el sistema de registro. Yo me acuerdo que un muchacho pasante de informática de la San Simón me hizo un sistema computarizado de todo esto, Y yo tenía la información de cada uno de los funcionarios aquí en el computador. Quería saber cuándo ha ingresado, tac, decía, tac, ha ingresado tal fecha. ¿Bajo qué mecanismo procedimiento? Tal. ¿No? Y este registro tiene que estar muy bien elaborado, muy bien organizado y fundamentalmente actualizado, porque si no está actualizado no sirve absolutamente de nada este subsistema de registro, ¿no? Miren, les voy a poner un caso. Solamente me informaron que había una funcionaria que era la que más bajas médicas tenía, ¿no? Más bajas médicas. Obviamente legales, todo, ¿no? Y ingresé al archivo de esa funcionaria y efectivamente tenía el récord de los récords de bajas médicas. Bajas médicas por
tenía dolor de cabeza, porque tenía problemas hepáticos, porque tenía problemas de riñón, porque tenía problemas cardíacos. Todo tenía esta muchacha, ¿no? Y era una buena trabajadora cuando podía trabajar, ¿no? Y obviamente los vocales decían, no, yo creo que hay que decirle a esta muchacha que se vaya, porque no podemos tener a una persona que prácticamente se pasa sus bajas médicas, ¿no? Entonces tenemos que tomar una decisión. Entonces yo la convoco y la llamo y le digo, mira, hijita, quiero que vengas a ver mi computadora, mira el registro, ¿no?, de todas tus bajas médicas. Tal fecha sacaba baja médica por esta razón, esta otra fecha por esta razón, esta otra por esta. Tenía todo, absolutamente todo, la información ahí, mamá. Y le dije, mira, estamos observando todos, y obviamente también observo, porque no puede ser que te las pases con puras bajas médicas y estás percibiendo un salario sin prestar servicios al Estado. O sea que lamentablemente voy a tener que tomar una decisión respecto a tu persona y te pido por favor que salgas rigurosamente y presentes tu renuncia, porque ya esto es no se puede más. Y obviamente se pone a llorar. Y me dice, doctor, es que no sabe por qué yo tengo tantas bajas médicas, por qué soy tan enfermo. Y le digo, y bueno, ¿qué tienes vos? ¿No? ¿Cuál es el problema que tienes? Me dice, tengo un lupus, ¿no?, eritro, no sé qué, sistémico, ¿ya?, que ha avanzado bastante la enfermedad y lamentablemente todo ataca al corazón, al hígado, a los riñones y así. Entonces yo no quería prácticamente, ¿no?, hacer conocer de este problema de salud que tengo, porque no quiero que nadie se entere, ¿no? Porque me da vergüenza que se entere. Le digo, ¿y cuál es el problema que se entere que tienes esa enfermedad? Una enfermedad sistémica, una enfermedad autoinmune. Nadie está libre de tener una enfermedad autoinmune. Pues. No, por favor, doctor, no quiero que se entere, yo no sé qué, no sé cuándo. Y me he tenido que chantar el tema, efectivamente, ¿no?, cuando he cruzado información de su folder, de su historial clínico en la Caja Nacional de Salud. Ahí estaban todos los antecedentes. Efectivamente tenía ¿no? Entonces no me quedó otra que decirles a los vocales, por favor, déjenla tranquila, muchacha. No sería cruel despedirla, ¿no? Al final, gracias a que trabaja acá, cuenta con su seguro médico. Imagínense que si la despedimos ya no va a tener ni siquiera un seguro médico. Sería criminal hacer algo con esta muchacha y contra su permanencia. Sería lo peor. Y ella ha asumido el compromiso de tratar de, ¿no?, ir a trabajar cuando se sienta bien, y si realmente se siente muy mal, me va a avisar que está muy mal. O si no, usted mismo se va a dar cuenta. Como yo todos los días siempre hacía un chequeo en la mañana y en la tarde, a toditos, yo los conocía toditos. Entonces, claro, ¿cómo no me va a dar cuenta que una persona está indispuesta, que está delicada, etc.? Entonces, yo les cuento esto para que ustedes puedan valorar la importancia que tiene este sistema de administración de personal. Porque si este sistema de administración de personal se aplica y se maneja
la cosa sería totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la administración y la gestión de los recursos humanos es una verdadera ciencia. Y ya no podemos seguir más improvisando como estamos improvisando durante tantos años en el país, por eso estamos como estamos. Ya no podemos improvisar, ¿no? Y manejar y hacer y deshacer del destino de los funcionarios del Estado. Ya no. Entonces hay que nomás manejar desde una perspectiva técnica y legal esta administración y gestión de los recursos humanos. Si queremos contar con entidades públicas, ¿no? Altamente reconocidas, etc. Y esto que les voy a explicar no es algo que no se pueda realizar. No, se puede realizar. Se puede. ¿No? Miren, les voy a poner otro ejemplo. Cuando yo trabajaba en la Contraloría General de la República, no, recibíamos convocatorias para pasar cursos de capacitación y había mucha fluidez y mucho contacto con muchos países hermanos, amigos, etc., que nos ayudaban mucho. Nos daban recursos, no nos daban plata, sino equipamiento, capacitación, especialización, posgrado, etc. Entonces, me acuerdo que nos convocan a un curso que duraba de lunes a viernes en La Paz, en el CENCAP de La Paz, a todos los gerentes departamentales, gerentes legales y gerentes de auditorías, puro gerentes. Y el curso se llamaba, ¿no?, Técnicas de Detección del fraude Financiero. Ese era el tema de nuestra capacitación. 5 días, de 8 a 12, de 2 a 6, 7 años. Todos los días controles de lectura exacta. Llegábamos, nos dábamos los dossiers así, imposible leer en toda la noche. Entonces tenía que uno más o menos ver así, una especie de lectura veloz, para más o menos tener idea de qué se iba a tratar todo el desarrollo del curso el día martes, ¿no? Entonces era demasiado estrés. Todos empezamos con dolor, en fin. 2 fueron hospitalizados, sacaron de ambulancias, y ambulancias. De todos estoy exagerando. No solamente la persona de la Contraloría, puro gerentes, sino, ¿no?, había también del Ministerio Público algunos fiscales de materia administrativa que estaban convocados. ¿Por qué? Porque tuvimos la suerte de contar con 2 instructores, con 2 capacitadores europeos, franceses, un abogado y un auditor, ¿no?, altamente reconocidos, ¿no?, que hablaban perfectamente el español. Entonces, había también gente, hasta gente de ese momento de la PTJ, antes era la PTJ, ¿no?, full. Y resulta que de repente viene una muchacha, una secretaria, y me dice: doctor, por favor, el médico me ha pedido que por favor lo visite, que quiera hablar con usted. Yo, ¿el médico? ¿Qué médico? No, pues aquí nosotros tenemos un gabinete médico que atiende toda la mañana a los funcionarios de la Contraloría. Y estaba revisando los foros de cada uno de ustedes y quiere hablar respecto a su salud. Allá, ¿en qué piso está? En el 4º piso. Bueno, voy y me dice: usted se ha sido, usted es el médico de la institución. Sí, efectivamente. Mire, yo he estado leyendo sus antecedentes
personales de su salud, etc. Y sé que usted tiene un problema en el corazón, ¿no? Propenso a tener muchas arritmias cardíacas, tengo fibrilaciones en el corazón. Y el mucho estrés, la preocupación, la altura, yo necesito todos los días tomar insuficiencia en la mañana y en la tarde. Y usted está tomando ahora sí, tiene que tomar, no se puede olvidar. ¿Sabía? ¿Por qué? Porque yo tenía que reportar en un formulario, actualizar mi estado de salud también. Y se podía perfectamente hacer un seguimiento sobre ese aspecto. ¿No? Yo quedé sorprendido porque no tenía toda la información mía. Todo, absolutamente. Y ese médico utilizó esa información. Yo le dije, le agradezco mucho. La verdad que yo no sabía que existía un médico aquí, inclusive. ¿No? Trabajo en la consultoría, pero ni sabía. ¿No? Y me dices, no solamente hay un gabinete médico, ¿no? Sino también, a ver, venga, aprovechemos este piso para que conozca. Me dice, hay un gimnasio para los funcionarios y las funcionarias, ¿no? Aquí los muchachos, los funcionarios pueden hacer test, pueden hacer pruebas. Y también hay una capacitadora que les manda a hacer ejercicios a las funcionarias, ¿no? Para que estén instruidos, ¿no? Y aquí hay un gabinete de duchas para varones y hay otro gabinete de duchas para mujeres. Entonces, los funcionarios prácticamente saben que antes de trabajar les van a dar una tolerancia de 30 minutos para que se cambien, se arreglen, además todos por corbata, para que pero tienen que hacer, ¿no? Ejercicios. Desde las 6 de la mañana está abierto el gimnasio. Iban, hacían ejercicios, ¿no? Y después seguramente se duchaban, no sé qué, ¿no? Y no solamente eso. Ahí al frente del gimnasio me dicen, este es un salón de peinados. Yo les juro, por Dios, no estoy exagerando. Este es un salón de peinados para que las funcionarias vayan a hacerse arreglar, cepillar su pelo, qué sé yo, ¿no? Para que estén presentables, trabajen bien, ¿no? Incentivo, qué sé yo. Hasta un salón de peinados tenía la Contraloría de La Paz. Cuando no me creen, pero es visto. Yo nunca me hubiese enterado si no era el médico que llegó y me presentó a toda la gente que estaba ahí. ¿No? Eso, por ejemplo, no significa gran cosa de recursos económicos. Y les daba yo, digamos, esos servicios, ¿no? En fin, entonces, en vez de salir, permiso porque tengo que ir a la caja y perderse esperando horas que me entiendan, y estaba ahí el médico, ¿no? Entonces, todas estas cosas existen en otros países. ¿Ya? ¿Y por qué no podemos nosotros también tener lo mismo? ¿Qué nos falta? Nada. Tenemos todo, todas las posibilidades para contar con esos servicios, siempre en favor del trabajador, del funcionario, ¿no? Y eso todo eso ha hecho el ex Contralor Marcelo Sáenz. Yo ayer casualmente me he enterado que la actual Contralora General del Estado es una señora romana. No sé quién es, no la conozco. No sé quién será. Contralora interina. Sigue con interinato en todas las autoridades nacionales. Todo esto que había, toda esa infraestructura seguramente ya no existe. Entonces, si en un ámbito privado, en grandes empresas privadas, se aplica
religiosamente todo esto, porque en la ciencia de la administración enseñan cómo se tiene que administrar y gestionar los recursos humanos, pues eso también se aplica perfectamente en un ámbito público y por eso hay la ley del Estatuto del Funcionario Público, que no es, reitero, una ley laboral. En vano salieron, ¿no?, grandes estamentos, todo lo que es, por ejemplo, el área de salud, el área de educación, los maestros de los colegios fiscales, todo el sistema universitario, el sistema público, salieron a las calles. Salieron los estudiantes que nada tenían que ver con la ley del Estatuto del Funcionario Público, que ni siquiera eran funcionarios públicos, denunciando la ley maldita que nos está quitando nuestros derechos, no sé qué, bloqueos, crucifixión, todo lo del Estatuto del Funcionario Público, que decía: nos van a quitar nuestros derechos logrados con sangre y con llanto, en años de lucha y no sé qué historias, cuando el Estatuto del Funcionario Público no dice nada de eso, en absoluto, ni reconocía ni desconocía ningún derecho adquirido, absolutamente, es otra cosa el Estatuto del Funcionario Público, ¿no? El Estatuto del Funcionario Público, el 80% es esto, todo esto. El régimen de declaración jurada de recibimientos, que es un capítulo, y el régimen, ¿no?, de personal, que es en realidad, reconoce el Estatuto todos los derechos más fundamentales e importantes que están, ¿no?, regulados por la Ley General de Estado y sus decretos reglamentarios, ¿no? Tiene un capítulo del régimen laboral del Estatuto, pero no es una ley laboral, no es. Prácticamente ni siquiera hay aplicación, ni aplica. Bueno, entonces, durante nuestras próximas clases les voy a hablar de todo esto, ya, que tienen que saber que existe y tienen que saber cómo se aplican estos subsistemas, ¿ya? ¿Cómo se aplican? Estamos hablando de aspectos generales del SAP, del Sistema de Administración Personal. Entonces, vamos a ver quiénes están exentos de la aplicación del SAP y, por supuesto, de la aplicación del Estatuto del Funcionario Público. Es decir, ¿a qué funcionarios o servidores públicos no se le aplica el Estatuto del Funcionario Público ni las normas básicas del SAP? Primero están los titulares de puestos elegidos por votación nacional o local: presidente, vicepresidente, diputados, senadores, gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes, concejales municipales, etc. No se les aplica esto porque están al margen. ¿Por qué? Porque son funcionarios electos por votación popular, ¿ya? Tampoco están sujetos al SAP aquellos funcionarios que han sido designados por atribuciones conferidas en la Constitución u otras leyes, ¿ya? Puede ser del órgano legislativo, por ejemplo, el presidente del Estado, del órgano ejecutivo al órgano judicial y así sucesivamente, ¿no? O sea, estamos hablando de los funcionarios, ¿no?, designados, ¿no? No estamos hablando de los electos. ¿Quiénes son los funcionarios designados? Por ejemplo, y hoy mismo,
La Asamblea Legislativa está por aprobar una ley de convocatoria para la designación de los vocales nacionales electorales. ¿Por qué? Porque estos actuales vocales del Tribunal Supremo Electoral van a cesar en sus funciones por cumplimiento de su mandato en diciembre. En diciembre se tienen que ir, ¿no? Y a la vuelta de la esquina está el proceso de las elecciones subnacionales. O sea que hay la urgencia de designar a nuevas autoridades electorales. Y para eso hay un procedimiento que está en la Constitución política. Estoy hablando del Tribunal Supremo, de los vocales, ¿no?, nacionales. Porque los vocales departamentales tienen otro sistema de designación. Los vocales nacionales son funcionarios designados. ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a lanzar una convocatoria pública. Todos aquellos bolivianos y bolivianas que tengan interés en ser autoridades electorales se van a presentar a esa convocatoria cumpliendo todos los requisitos que van a estar en esa ley de convocatoria, ¿ya? Y aquellos que cumplen todo eso se van a someter a procesos de selección. Les van a tomar examen, no sé si van a ser orales, si van a ser escritos, entrevistas, la evaluación de su psicoité, muchos procedimientos, ¿no? Y finalmente va a ser en la asamblea en pleno, es decir, todos los diputados, todos los senadores que van a sesionar en conjunto y van a designar a estas autoridades nacionales. Esas autoridades nacionales son autoridades designadas. ¿Por qué? Porque está establecido y normado así en la Constitución. Con los vocales departamentales es otro procedimiento de designación. Por ejemplo, los vocales departamentales electorales emergen de sus asambleas departamentales. Los asambleístas departamentales van a elaborar ternas para designar a 4 vocales departamentales, porque el quinto es designado directamente por el presidente. Es una atribución primativa que tiene el presidente de designar a su representante personal ante una, ¿no es cierto?, ante un tribunal departamental. Estos 4 van a ser elegidos no por los diputados y por los senadores, sino únicamente por la Cámara de Diputados. Esas ternas se van a remitir a la Cámara de Diputados, va a sesionar en pleno la Cámara de Diputados, va a aplicar un proceso de selección y designación. Una vez que se preseleccione, se seleccione y se designe, va a ser por voto de 2/3 de la Cámara de Diputados. Ya no interviene la legisladora. Ese es el mejor ejemplo que les puedo dar para la designación de estas altas autoridades del Estado. Hay un procedimiento de designación para el fiscal general del Estado, que ya consultó hace poquito, ¿no? Por 2/3 de votos se designó al actual fiscal general, ¿no? Al gordito, al capitán, ¿no? No sé cómo se han puesto de acuerdo, porque ahí sí se han juntado los cepistas, los cronistas y los marxistas, ¿no? Y han consensuado y lo han designado a este señor. Bolivia necesitaba un fiscal general del Estado. No han podido designar a otros, a otras autoridades, ¿no? En un nivel
hay un procedimiento de designación de los vocales departamentales del tribunal, de los tribunales de justicia, ¿no? Hace una semana han designado creo que a 25 vocales a nivel nacional. De esos 25, creo que 4 o 5 han designado en Cochabamba. Ese es otro procedimiento, ¿no? Es ¿cómo se llama? El Consejo de la Magistratura que se encarga de elegir a los vocales departamentales del órgano judicial. Hay mecanismos, ¿no? Que no son muy transparentes porque siempre se han ido observando. No hemos jamás enterado de una convocatoria pública, ni pues, no se observa imagen, hay bases de parámetros legales y técnicos se nos ha designado, etc. ¿No? En este momento nuestro país tiene que designar a las altas autoridades que van a trabajar en el Estado. Ya no podemos seguir, ¿no es cierto?, lastrando el tema de los interinos y los interinos y los interinos, etc. La aduana nacional y su directorio, impuestos internos y su directorio, o empresas públicas, ¿no? Grandes empresas, yacimientos, Entel, BOA, ¿no? Las autoridades de control y fiscalización de diferentes áreas que son interinos. Se tiene que designar a un Contralor General del Estado, ¿no? Se tiene que designar a un nuevo Procurador, ¿no? General del Estado y obviamente a sus representantes departamentales, ¿no? Creo que los únicos que van a quedar ahí van a ser el Defensor del Pueblo, que no hace mucho que se lo designamos, hace unos 2 años atrás, y al Fiscal General del Estado. A los demás los tienen que cambiar, ¿no? Y los tienen que designar en base a estos procedimientos que les voy a explicar con mucho detenimiento. Y bueno, entonces, volviendo a lo nuestro, estos funcionarios designados bajo sus propios procedimientos y mecanismos tampoco están comprendidos o sujetos al SAT y al Estatuto del Funcionario Público. ¿Ya? Bueno. Vamos a ver lo que es la función pública en el marco de la administración del Estado plurinacional. ¿Ya? Y vamos a ver qué es un servidor público. ¿Ya? Y es aquella persona, aquel individuo que en realidad, sin importar su jerarquía, puede ser personal jerárquico, medio, operativo, sin importar su jerarquía, presta servicios en relación de dependencia a una entidad sometida al ámbito de aplicación de la ley SAT. ¿Ya? Todas las unidades administrativas de los 4 órganos de poder están sujetas a la ley SAT. ¿No? Bueno. ¿Quiénes son servidores públicos? Todos los dignatarios del Estado, funcionarios y toda persona que preste servicios en relación de dependencia con autoridades estatales, cualquiera sea la fuente
constitución. Es suficiente considerar a una persona como funcionario o servidor, como servidor público, si tiene una relación de dependencia obrero-patronal, al menos así, con autoridades, ¿ya? Con autoridades públicas. Y en términos generales, un servidor público es aquella persona que trabaja en una entidad estatal, y ahí se acabó el tema, ¿ya? Ahí está, se abarca a todos, ¿ya? También otras personas que prestan servicios al Estado, pero a través de un contrato, ¿no? Para eso hay un procedimiento que ha aprobado la Superintendencia de Servicio Civil y hay un procedimiento para designar a este tipo de funcionario servidor público y que debe cumplir ciertos requisitos, ciertas condiciones y ciertas formas de contratación regulados por la norma básica del SAP. De eso vamos a explicarles más adelante, ¿no? Vamos a explicarles más adelante. Entonces, la actual Constitución dice son servidoras y servidores públicos aquellas personas que desempeñan funciones públicas y para lo importante. Ya no hay esa, digamos, clasificación de funcionarios, porque había el funcionario público y el empleado público, ¿no? Había esa, si quieren, diferencia. El funcionario público era el que tenía ciertas atribuciones y competencias que no tenían los demás. Y el empleado público es el que también trabaja para el Estado, pero cumpliendo tareas netamente operativas, ¿no? Esa era la diferencia. Pero ahora, de un modo general, todo aquel que trabaja en una entidad estatal es servidor público. ¿Por qué? Porque el servidor público debe servir, en teoría, a los intereses de la colectividad, no debe depender de ninguna organización política, y simplemente su única misión y su única función es prestar servicios en beneficio de los administrados, de la ciudadanía, etcétera, etcétera. En teoría. ¿Ya? Bueno. ¿Qué tipos de servidores públicos establece el Estatuto del Funcionario Público y la norma básica del SAP, del Sistema de Administración del Personal? En primer lugar están los funcionarios electos. Ya sabemos que son los que han sido nombrados por, ¿no es cierto?, votación popular, ¿no? A través de un proceso electoral. Estos funcionarios electos, como ya habíamos mencionado, están exentos de la carrera administrativa y del régimen laboral del SAP, ¿no? Luego están los funcionarios designados por nombramiento conforme a la Constitución o algunas disposiciones legales. Por ejemplo, la Ley de Organización Judicial establece la forma de designación de los jueces, vocales, etcétera, etcétera, ¿no? La ley orgánica del órgano judicial, la LOPE, también regula la forma de designación de algunos funcionarios del Estado. Y así, ¿no? La ley electoral también tiene un procedimiento para designar funcionarios designados, etc. Estos tampoco, como les he mencionado, están sujetos a la carrera administrativa y al estatuto del funcionario público. Esta
esta abreviatura es Estatuto del Funcionario Público, por si acaso. ¿Ya? Luego están los funcionarios de libre nombramiento. Algunas autoridades jerárquicas tienen esa atribución, inclusive constitucional en algunos casos, y legal, de designar a algunos funcionarios, ¿ya?, de su absoluta confianza y que además reúnan las condiciones, ¿no?, de capacidad técnica, experiencia, que sea personal, profesional, etc. ¿Ya? En teoría. Entonces, estos funcionarios de libre nombramiento, ¿no?, que van a realizar funciones administrativas de confianza, de asesoramiento técnico especializado, son, ¿no es cierto?, funcionarios, ¿no?, que prestan asesoramiento a los funcionarios electos, presentan asesoramiento a los funcionarios designados, tampoco están, ¿no?, regulados o son parte de la carrera administrativa, ¿no? Empezando del presidente del Estado. Él tiene atribuciones privativas constitucionales para designar de manera directa a quién. ¿A quién? A sus ministros, ¿no?, y algún personal jerárquico de las entidades públicas, ¿no?, en base a ternas designar las autoridades del Estado, ¿no? Entonces, un alcalde municipal tiene su personal de confianza, que son prácticamente sus directores. Y el alcalde puede, ¿no?, designar o cesar en sus funciones en cualquier momento a sus directores. Hoy, no, ayer Manfred Reyes ha posicionado 5 nuevos directores de la alcaldía. Así, personal designado a dedo y se supone personal de confianza, ¿no? Ellos tampoco están regulados por la regla de la carrera administrativa, por el estatuto de la norma básica, ¿no? Yo escuché reclamar a la señora directora del menor de género, ¿cómo se llama la señora? Una señora malita que se hacía conocer como estricta, no me acuerdo. Tatiana. ¿Qué? Tatiana, no sé qué, ¿verdad que la han sacado? Porque tiene denuncias de corrupción, no sé qué historia, a mí no me importa eso no me interesa. Pero le decía, no puede decir, no le puede destituir, pues, ¿por qué? Porque es un funcionario de libre nombramiento, ¿no? Por más que diga que ella era buena funcionaria, quizá era buena funcionaria, por lo menos se la veía muy activa, muy trabajadora, pero también, ¿no?, era un poco el terror de los hombres porque les han sentado la mano. En fin, pues era funcionaria de libre nombramiento y punto. Si quiere el alcalde, la destituía como la destituido y designaban a otra en su lugar o a otros lugares. Punto. Bueno, son 3. Luego está los funcionarios de carrera y están los funcionarios interinos. ¿Ya? Los funcionarios de carrera son parte de, ¿no es cierto?, la administración pública y son a los que se les ha incorporado, ¿no?, conforme precisamente establece la norma básica del sistema de administración del personal y el estatuto del funcionario público, bajo procedimientos, procesos de dotación de personal, que eso es lo que vamos a estudiar en
en el próximo tema, ¿no? Entonces, ellos son los funcionarios de carrera que además están protegidos por el régimen de carrera administrativa, están protegidos por la propia ley del estatuto del funcionario público. Hay todavía unos pocos que siguen trabajando, han pasado varios gobiernos, ¿no? Y siguen trabajando, ¿no? Les conté el tema, por ejemplo, del doctor Arnés. El doctor Arnés, muchas debe ser más de 20 años que trabaja en la gobernación. Han pasado varios gobernadores, desde Reyes Villa, en fin, y nadie lo ha destrozado, no ha destruido nadie, porque es funcionario de carrera, asimilado por el régimen de carrera administrativa. Nadie lo toca, y es buen funcionario, muy técnico, es prácticamente uno de los que mejor asesora los procesos de contratación de la gobernación. Que yo sepa, la gobernación no ha tenido muchos problemas en sus procesos de contratación como han tenido los alcaldes, ¿no? Todos los alcaldes. Rara vez se ha observado una contratación que haya afectado a la gobernación. Porque ahí está el doctor Arnés, hermano del doctor Roger Arnés, nuestro docente en materia penal. Su hermano menor. Buen tipo. ¿Ya? Y están los funcionarios interinos, ¿no? Son funcionarios que trabajan de manera provisional, ¿ya? Solamente por 90 días, dice la ley, ocupan cargos públicos previstos para la carrera administrativa, en tanto no sea posible su desempeño por funcionarios de carrera conforme establece el estatuto y disposiciones reglamentarias. En este momento, pese a que la ley del estatuto del funcionario público dice que solamente puede trabajar por máximo 90 días, tenemos muchos funcionarios interinos que están años trabajando, ¿no? Entonces, hasta eso se incumple. Ellos prefieren trabajar o han preferido trabajar, y de pronto van a dejar el gobierno, han preferido trabajar bajo esa situación de contar con funcionarios interinos porque es más fácil designar y deshacerse de ellos, ¿no? Es mucho más fácil. Y ahora es una forma inclusive de presionar. Vas a hacer esto, si no haces lo que se le ha dicho, chao. ¿No? Esa era la idea. En cambio, funcionar de carrera es otra cosa. Sí, está bien. Entonces, esta es otra categoría de funcionarios, los interinos. Después les voy a contar con más detalle, ¿ya? Entonces, hay 5, llamemos así, tipos de servidores públicos. ¿Ya? 5 tipos de servidores públicos. Los electos, los de libre nombramiento, los designados, los de carrera y los interinos. Como pueden ver, no existe la categoría de funcionarios provisorios, pero casi todos son provisorios, ¿no? Casi todos. Hasta aquí vamos a llegar. La próxima clase va a ser ¿ya? Hay todavía algunos temitas introductorios que vamos a desarrollar.